Lo vamos a saludar al Contador Público Nacional, Guillermo Poch, tributarista, profesor universitario. Guillermo, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Básicamente queriendo saber qué impacto tiene en el contribuyente, en la gente que nos está escuchando, esto que ha anunciado el gobierno en la jornada de ayer de la eliminación de la AFIP en la Argentina. Bueno, ante todo, para darle tranquilidad a la gente y tampoco que estén gastando a cuenta, para la gran parte de la audiencia no tiene impacto la noticia. Desde el siguiente lugar: los impuestos van a seguir existiendo, las fiscalizaciones abiertas van a seguir en curso, los planes de facilidades de pago que uno tenía comprometido van a estar vigentes. Lo único que cambia es el nombre del organismo recaudador. Sí tiene un gran impacto la noticia, puertas adentro del fisco y un poco en nosotros tributaristas que estamos analizando la normativa que se va emitiendo. Pero para aquel comerciante, empresario, empleado en relación de dependencia, no va a haber cambios. ¿Por qué? Pues los impuestos hay que seguirlos cobrando. No es que se derogan el 100% de los impuestos y se empiezan a crear y se cambian. No, en ese lado no va a haber cambio. Y después esperemos que la reconfiguración en este nuevo organismo cambie esta relación fisco-contribuyente y que se simplifique conforme se comentó como novedad periodística, cuando lo hizo el vocero presidencial. Es más una reestructuración interna que un cambio funcional, en definitiva. Totalmente, este es un muy buen resumen, es una modificación interna que, conforme ellos dijeron, lo que están buscando es una reducción de costos y simplificación de la estructura. Bueno, habrá que ver después la letra chica, seguramente lo que se publica en el boletín oficial. Generalmente este tipo de medidas provocan expectativa en la gente. Cuando se habla de AFIP, se habla de impuestos, en que se haya anunciado también una disminución de algún tipo de cuestión impositiva. ¿Esto no se ha dado y crees que no se dará en el corto plazo o es probable? En la medida que haya una suerte de reacomodamiento de esa relación ingreso-gasto, va a ser posible una reducción de impuestos. Ahora, acá se pone sobre la mesa una X cantidad de suma. Están en la proyección que dijo el vocero presidencial, son 6.400 millones de pesos anuales de reducción de costo. Eso, de alguna manera, hay que ver después en la relación que va a tener el presupuesto total. Pero achicando partidas, achicando costos, te puede permitir, de alguna manera, uno, no emitir dinero, dos, intentar reducir la base, o sea, de recaudación que tiene el país. Claro. Guillermo Mariano Colombo, buenos días. Quería preguntarle si para usted esta reconfiguración de la AFIP como organismo recaudador nacional abre la discusión sobre posibles cambios en el esquema de los organismos recaudadores de las provincias. ¿Cree que va a haber un pedido del gobierno nacional a los estados subnacionales? Puede suceder. Claramente estamos frente a un paradigma importante, o sea, un cambio de paradigma. O sea, en la historia de la tributación se conoce que los estados chicos con bajos impuestos van migrando conforme pasa el tiempo a estados donde son más grandes y donde la tributación es mayor, porque la ciudadanía busca que el Estado le provea muchos servicios o cada vez más servicios. Después llega un momento en donde la ciudadanía cambia su parecer y lo que busca es un Estado donde participe menos en su bolsillo. Entonces lo que cambia es un cambio de paradigma y dice, no quiero una baja de tributos porque me está saliendo caro vivir en esta sociedad. Y migra hacia un Estado con menos funciones. Nosotros claramente estamos en ese contexto.
si nosotros hacemos un repaso en nuestra historia, en donde Argentina tal vez los tiempos son más cortos, vimos que tuvimos un gobierno que privatizaba, reducía gastos, después fue más grande y ahora estamos volviendo a un Estado más chico. Eso en la historia de tributación siempre pasó, no es Argentina, no es solo en Argentina. Lo que pasa es que en Argentina los plazos son mucho más cortos, más breves. Entonces uno en poco tiempo puede recordar esos dos tipos de estados, pero siempre sucedió, o sea, en la historia de tributación, de que un estado era chico, participaba poco, tenía pocos impuestos, la gente le reclamaba más servicios, más prestaciones, aumentaba la carga tributaria, y después la gente decía, no, prefiero yo decidir qué hago con esta plata, voy a un estado más chico. O sea, es natural desde el punto de vista. En este momento coyuntural, la sociedad pide una reducción del tamaño del Estado. Totalmente. O sea, cuando la gente elige un determinado de representante, lo que está poniendo básicamente es una cuestión de paradigma hacia dónde está queriendo ir. Eso es lo que se ve hoy en día, te lo digo como tributarista y sabiendo cómo fue la evolución de los tributos en la historia. Para la gente decía que el cambio no es significativo. Para ustedes, para los tributaristas, para los contadores, para en definitiva quienes forman parte del sistema, ¿las modificaciones sí son importantes? Pueden tener algún tipo de cambio, pero que no van a ser medulares en la tributación. O sea, un impuesto a las ganancias no va a cambiar porque se cambie el nombre de la agencia de recaudación. Eso no va a suceder. Lo que puede suceder después que con un nuevo organismo se modifiquen ciertas normas reglamentarias, interpretativas, eso puede suceder, pero podría también haber sucedido sin un cambio de nombre. Guillermo, uno de las medidas anunciadas por el gobierno fue el blanqueo. ¿Cómo ha influido en la recaudación de septiembre? El blanqueo va a aportar fondos, también sucede de que todos fueron ingresos a cuenta en lo que sucedió en el transcurso del mes de septiembre. Vamos a ir viendo qué pasa en la recaudación. Sabemos que hubo una baja interanual en el impuesto al valor agregado. Vamos a ver después, cuando surjan bien todos los datos, cómo termina dando el blanqueo en general. ¿Y de la finalización del impuesto país? La finalización del impuesto país estaba contemplado de que dura hasta septiembre 2024, hasta diciembre 2024. Sí. ¿Se cortó? Estamos hablando con Guillermo Poch, tributarista, en torno a una serie de temas que tienen que ver directamente con las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, la eliminación de la AFIP. ¿Cómo impacta en la gente? Básicamente no tiene ningún impacto significativo, así nos lo manifestaba. Y en este último tramo de la entrevista, hablando sobre el blanqueo y sobre el impuesto país que se elimina también en la República Argentina, de acuerdo a lo que ha anunciado Luis Caputo, el ministro de Economía, últimamente. El contribuyente piensa en la necesidad de burocratización, ¿no? Siempre, que a veces no ha ido acompañando el avance tecnológico, el proceso de digitalización. Todavía para el contribuyente es demasiado burocrático gestionar esa responsabilidad de ser contribuyente. A nivel recaudación seguramente no tendrá efectos, y bueno, hay que ver si esta nueva configuración del organismo recaudador a nivel nacional también es trasladado a las provincias, ¿no? Ya vamos a retomar el contacto con Guillermo Poch, hablando justamente de este tipo de cuestiones. Guillermo, ¿me escucha, no? Ahí sí, te escucho. Perfecto. No, hablábamos recién del impuesto país, de lo que ha anunciado en su momento el Gobierno Nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, y qué impacto puede tener en la Argentina. Y de alguna manera, si no continúa el impuesto país, va a ser una baja, tendría que contemplarse una baja en los precios de los productos principalmente. Guillermo, con un sistema tan dependiente ya de las plataformas, de la digitalización, ¿qué
¿a dónde tiene que ir el proceso de desburocratización del sistema de contribución y recaudación, sobre todo pensando en los contribuyentes? Y se tendría que simplificar lo que es esa suerte de cumplimiento, pero hacer más sencilla todo el cumplimiento fiscal, por así decirlo. Gente, perdonen, sí. Me está entrando otro llamado. ¿Puedo, en tal caso, en unos minutitos, puedo volver a hablar? Sí, cómo no. Gracias. Guillermo Poch, tributarista.